Buenas noches a la distinguida teleaudiencia de Radio Televisión El Diario. Saludo especial a todos nuestros amigos de la clase política regional, que ya tienen los días contados para presentar sus listas, teniendo como plazo el 7 de julio, o sea, el próximo mes de julio, hasta el día 7, y sabemos de que en estos últimos días están afrontando, si se puede decir, ciertos hechos, ciertas tendencias de la triste realidad en que se mueve nuestra política. Primero, no hay gente, no tienen cuadros. La gran mayoría de candidatos, ¿no?, con alguna experiencia política en uno u otro grupo, muchos ya, se puede decir, desgastados en la política, en el sentido de que ya fueron, ya se les conoce, a muchos se les descalifica, pero así está nuestra democracia. Muy pocas listas van a poder presentar candidaturas en los 108 distritos y 13 provincias. Tal vez hayan algunas listas que a lo mucho presenten candidaturas en el 25% de nuestras municipalidades, y sin duda es mucho más factible presentar una lista completa para la región con 13 candidatos para consejería regional. Hay fuerte escasez de mujeres y algunas de ellas que tienen fuerte protagonismo político y están bien evaluadas. Caso de Silvio Oscamaita, salvo caso de Carol Bellota. Aún no se sabe en qué grupos, en qué listas podrían ser invitadas, podrían postular. Por lo tanto, otros nombres que se presenten para cubrir la cuota de género, que es 30% de las listas, ¿no?, sin duda van a tener que comprometer a damas, a mujeres que van a salir prácticamente a iniciar su experiencia política, van a constituir una generación de mujeres que, invitadas a las listas electorales, van a, sin duda, tener que empezar a hacer política. De cualquier forma, hay que empezar. La debilidad de nuestros grupos políticos es de que tienen muy poca participación de damas. Si tenemos que anunciar alguna novedad de estos días en nuestra política regional, es de que, por ejemplo, Alianza Popular Unificada, el APO de Benicio Ríos, pareciera que ya definió su candidatura a la vicepresidencia regional, en un proceso que no ha sido muy fácil para ellos, porque para definir una plancha, cada grupo tiene que hacer una caracterización de qué proyección tienen, qué fortalezas, qué debilidades tienen y de qué manera el posible candidato a la vicepresidencia regional complementa las virtudes del candidato, refuerza las debilidades del candidato y terminan siendo, si son nombres, personalidades que también encajan dentro de la evaluación que hacen de las proyecciones políticas y la caracterización de su participación en estas elecciones. Aquí habíamos señalado que en el caso del APU, Benicio Ríos tenía 3 debilidades. El APU con Benicio Ríos necesita proyección regional, porque Benicio Ríos es un candidato, es un alcalde de una de las provincias más pequeñas del Cusco, muy poco conocido en las provincias en términos de una figura, una personalidad conocida regionalmente, porque no solo es conocido, tiene propuestas, ha protagonizado niveles de acción y representación regional, sino también porque la otra debilidad, ¿no?, nivel programático. Muy poco se conoce de Benicio Ríos como alguien que permanentemente ha estado opinando, escribiendo, exponiendo, debatiendo, interactuando
en nuestra política regional. Y la tercera debilidad era de que necesitan resolver una presencia a través de una buena candidatura en la ciudad del Cusco, que es la que decide las elecciones. Tres vacíos que podemos denominarle debilidades que tenía Benicio Ríos. Segundo, pareciera que el APU está apostando a ganar las elecciones y si eso ocurre tendría que ser en segunda vuelta. Es un poco difícil creer que en medio de la gran dispersión de candidatos y lo poco conocidos y lo poco aprobados, lo no bien vistos de muchos candidatos, difícil creer que ganen en primera vuelta. No vemos a ningún candidato con el jale y la fuerza que, por ejemplo, nos demostró Carlos Cuaresma el año 2004. Hugo González el año 2008, el 2006, perdón, Cuaresma el 2002, y la mayor fuerza demostrada últimamente fue el 2010 por Jorge Acurio. No vemos eso en estas elecciones. Por lo tanto, es difícil creer que algún candidato va a ganar en primera vuelta. Lo más realista es pensar, por lo tanto, de que habría segunda vuelta. Y en segunda vuelta, básicamente los cusqueños, los votantes de la región, van a tener que decidir por quién no votar, contra quién votar, porque es un poco difícil creer que los dos posibles finalistas, ¿no?, expresen, representen y motiven, ¿no?, en el electorado regional, ¿no?, una adhesión, un compromiso, un entusiasmo, ¿no?, para luego tener un buen gobierno regional, una buena gestión los próximos 4 años. Y entonces, si el APU está pensando ganar, que sería en segunda vuelta, y sabiendo que Benicio Ríos tiene muchos juicios, y asumiendo que en cualquier momento, ya sea en la campaña o en el proceso de gestión, podrían ser inhabilitados, el APU se ha planteado definir una candidatura que ayude en algunos de las debilidades, pero además asociado al posible escenario de inhabilitación de Benicio Ríos, están apostando a un candidato leal, de lealtad, que muestre lealtad con APU, lealtad con el propio Benicio Ríos. Estas serían más o menos las consideraciones, el marco en las cuales el APU ha decidido definir su candidato a la vicepresidencia. Y hay información muy, se puede decir, muy cierta, de que habrían definido que la candidatura a la vicepresidencia se le está encargando, se le está confiando al economista y magíster Jean-Paul Benavente García, un profesional joven y exitoso que puede ayudar a Benicio. Primero, cubre las características de lealtad, porque Jean-Paul Benavente, muy amigo del APU, muy amigo de sus líderes, de sus dirigentes, ha estado muy cercano en las preocupaciones programáticas, ¿no?, y le puede cubrir un poco Cusco, dado de que él es un profesional cusqueño de la provincia del Cusco, y su mayor aporte sería en el aspecto programático. Jean-Paul Benavente, como muy pocos profesionales o intelectuales en nuestra región, es uno de los más imbuidos en nuestra problemática regional. Tiene información, tiene formación y tiene niveles de análisis hacia lo que son las propuestas, las alternativas, que ojalá pueda, sin duda, plasmarlas en el plan de gobierno de APU. Jean-Paul Benavente es un personaje modernísimo, sin duda, algo es economista. Y en APU hay sectores muy atrasados, aún de la izquierda, muy cruda, muy ideologizada. No digo que todo el APU sea eso, pero hay sectores. Entonces, la posibilidad de que APU tenga un programa, una propuesta de desarrollo económico regional
moderno, viable, sostenible, ¿no? Es factible con la presencia, el aporte y la presencia de Jean-Paul Benavente García, economista y magíster. Quedan, por lo tanto, los vacíos de proyección regional, y en algo Cusco, pese a que Jean-Paul Benavente podría cubrir en parte ese tema. Él nunca fue candidato, es difícil saber qué presencia y peso real tiene ese nombre para nuestra ciudad del Cusco. El resto de partidos políticos, de grupos regionales, además de que no tienen muy claro incluso el tema de su candidatura a la presidencia de la región, no hay información, están muy herméticos, muy misteriosos, si se puede decir, en el manejo de sus candidaturas a la vicepresidencia regional, pero definitivamente para todos, esa candidatura a la vicepresidencia es clave. No pueden confiar ese cargo a cualquiera. Tiene que ser, ¿no?, una personalidad que le cubra los vacíos que tiene la lista o que potencialice las fortalezas que tienen esas listas. Por lo tanto, es normal que estén buscando nombres, ¿no?, viendo con cuidado, haciendo una selección, ¿no?, cuidadosa, y bueno, en algún momento tendremos esos nombres y estaremos atentos, obviamente, a anunciarlos, a comentarlos, y en cuanto se inicie o finalice la inscripción, obviamente en este programa ofrecemos estar acá con muchos de los candidatos visibles, líderes visibles de las agrupaciones que se están presentando. Otra novedad de la política regional es de que el candidato Julián Inca Roca está saliendo a, entre comillas, a esclarecer de que no hay nada contra él en las denuncias que se conoce sobre su señora madre. Obviamente, ¿no?, esperemos que terminen las inscripciones y los otros candidatos se encargarán de aclararle a la opinión pública si es cierto o no las denuncias y todo lo que se ha informado respecto a la señora madre de este candidato, que habría sido intervenida por lavado de activos en términos de bienes inmuebles, como bienes, patrimonio como terrenos, bienes como vehículos, pero en todo caso, ese es un tema que en plena campaña se va a aclarar si es cierto o no. Los únicos que tienen incentivo de informar a la población quién es quién es, primero, los mismos candidatos, un poco en afán de diferenciación y en afán también de competencia. Y obviamente nuestra prensa, una prensa independiente, una prensa ética, que está dispuesta a informar lo que se conoce, lo que tiene pruebas o lo que está ahí siendo procesado en las fiscalías y en el Poder Judicial. Por lo tanto, esas son las breves novedades que podemos dar al inicio de este programa. Y en el plano económico, pareciera que este mes de junio la inflación ha de retroceder. Obviamente la cifra oficial la tendremos, ¿no?, a fines de junio, pero algunas consultoras especializadas o algunos equipos de estudios económicos altamente especializados que tienen, por ejemplo, los bancos o el propio Banco Central de Reserva, están señalando de que la inflación sería bastante baja para el mes de junio, con lo cual la preocupación de que la inflación anual se nos vaya de las manos, o sea, que sea superior al 3%, podría volver al rango meta de que no pase del 3% anual, tal como se ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas a través del marco macroeconómico multianual. Veremos qué cifra es exactamente para comentarla en el próximo programa y analizar a partir de ello las tendencias. Hay fuerte debate también en el plano económico con el proceso de aprobación en el Congreso de las políticas, el paquete económico, entre comillas, ¿no?, que el gobierno ha de empezar a impulsar para ayudar a que el proceso de desaceleración de nuestra economía no se profundice y generar condiciones, ¿no?,
de aquí a un año o un poco más, para que el proceso reactivador de nuestra economía o la vuelta al crecimiento a tasas entre 6 y 7%, ¿no?, pueda tener buenas condiciones. El sector externo está mejorando. No en la velocidad y en la magnitud que todos quisiéramos, pero en Estados Unidos lo peor ya pasó y hay fuertes indicadores de que va a mejorar su crecimiento económico. Igualmente en la Unión Europea, más aún cuando están discutiendo un programa de estímulo para reactivar un poco más rápido las economías europeas. China, pese a que ha decidido crecer al 6% aproximadamente, en realidad se está aproximando al 7%, lo que quiere decir de que tiene controlado más o menos, ¿no?, la reorientación que le ha dado a su modelo económico para priorizar por estos años hacia adelante, ¿no?, el desarrollo interno de su economía. Con eso también sí necesita de materias primas, necesita de importaciones. Entonces es un mercado que, aun cuando se ha reducido, ver que crece a tasas aproximadas del 7%, ¿no?, significa que todavía son mercados considerables para nuestras exportaciones. Ya hemos señalado de que el conjunto de medidas que va a aplicar el gobierno, estamos hablando de salvataje tributario, estamos hablando de reducir ciertos estándares exagerados en aspectos laborales, en aspectos medioambientales, no es suficiente. La vida, el propio proceso de desenvolvimiento de nuestra economía irá señalando otras políticas necesarias que desde el Estado se puede impulsar, no para hacer manipulaciones, no para hacer distorsiones en nuestra economía, sino para hacer algunas correcciones, para dar algunos impulsos que permitan acompañar el proceso de continuidad de nuestro crecimiento de manera sana, jalando harta inversión y esperando que siga mejorando el sector externo. En economía no aceptamos que el Estado intervenga para malograrle la vida o las señales a los agentes económicos. No se trata aquí de establecer controles de precios, controles de tasa de interés, controles de tipo de cambio. No se trata aquí de empezar a hacer estatizaciones ni a hacer empresas públicas, sino seguir confiando en la inversión privada, seguir teniendo orientación de mercado, pero la capacidad que tiene el Estado de influir en la economía sana, en esta economía social de mercado. Por ejemplo, aumentar el gasto público, pero con calidad en sus inversiones, dirigido a mejorar la competitividad de nuestra economía, mejorar el gasto público en servicios como la educación, que son muy importantes reformar y mejorar. Son importantes que el Estado, si tiene algunos ahorros como que tiene el Perú, ¿no?, pueda en esta etapa de desaceleración económica, ¿no?, poder aumentar sus inversiones, pero por favor, con calidad, con proyección, para apoyar al sector privado y en una combinación de confianza en el Perú, mayores inversiones, junto a obras de infraestructura, mejor educación, mejorar la seguridad ciudadana, entre otros, ¿no?, tener por lo tanto, una alianza, se puede decir, público-privada, que está haciendo las cosas correctas para que nuestra economía pueda estar lista para volver a crecer a tasas que quisiéramos para acabar más rápido la pobreza, para alcanzar niveles de desarrollo más adecuados. Eso significa aproximadamente mínimo crecer al 6 o 7% anual. Con esta introducción de análisis y comentarios en nuestra política regional y la economía, doy pase a una brevísima interrupción del programa y vuelvo para hacer un análisis lo más amplio posible, que me permita el tiempo, de la problemática universitaria. Acaba de darse una nueva ley y todo el país está escuchando un gran debate, amenazas, pataleos y también, sin duda, emisión de buena información y análisis de
lo nuevo que trae la ley universitaria aprobada por el Congreso de la República el 26 de junio de este año. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Tal como hemos anunciado, vamos a hacer un análisis de la problemática universitaria, toda vez de que es noticia para el país y está generando mucho debate la aprobación de la nueva ley universitaria. Primero, es bueno señalar de que determinadas formas de creación, organización, funcionamiento y evaluación de instituciones o de sistemas, ¿no?, tienen un origen, un proceso de evolución y llegan luego a su crisis o a su límite. El actual modelo de organización de las universidades peruanas, ¿no?, tiene su base legal en la ley 23733 de hace más de 30 años. Fue aprobada en el segundo gobierno del presidente Belaúnde y básicamente fue una ley que lo impulsó, que impulsaron dos senadores. En ese entonces había Senado en el gobierno de Belaúnde: Ernesto Alaiza Grún del PPC y Luis Alberto Sánchez del Partido Aprista. En ese entonces me acuerdo que yo era dirigente estudiantil y todos nos opusimos a la famosa ley denominada Ley Alaiza Sánchez. Pero finalmente se dio esa ley
y permitió justamente el nivel de organización, funcionamiento y desarrollo que hoy conocemos en el país. Muchos de los que lucharon contra esa ley, ¿no?, terminaron implementándola y ahora incluso la defienden. Pero bueno, los cambios son parte de la vida. ¿Qué es lo que podemos, en resumen, decir de 30 años o más de vigencia de la Ley 23733? Uno primero es de que se ha masificado la educación. Hay muchas universidades en el país, la mayoría privadas. Estamos hablando de más de 120 universidades, de las cuales el 35% son públicas, el resto son privadas. Haberse masificado la educación superior no está mal. El derecho de los jóvenes de tener una profesión, tenemos que protegerla, tenemos que darle viabilidad a ese derecho. El gran sueño y aspiración de los padres de familia de tener hijos profesionales, ¿no?, tiene que tener una respuesta. En ese sentido, está bien que se haya masificado. Segundo, todos los gobiernos prácticamente se han desentendido de las universidades públicas en términos de financiamiento. Y las universidades han tenido que empezar a captar recursos directamente recaudados para poder complementar el financiamiento público o estatal y garantizar el desarrollo de sus actividades. Tercero, el gran problema de este modelo, de este proceso, es de que la calidad de la educación en la mayoría de universidades, ¿no?, en verdad es mala y se ha descuidado. Hay universidades, especialmente privadas, muy buenas, algunas estatales muy buenas, pero son la minoría. En el proceso de masificación, algo que es muy grave es la calidad. En ese contexto se ha desarrollado una cultura que es la que nítidamente expresa la crisis del sistema universitario, que se llama el credencialismo. La gente que estudia no le interesa la calidad, la pertinencia, la vigencia de los conocimientos o las profesiones que estudian. Lo que quiere es el cartón. Lo que quieren es aprobar los cursos, terminar la carrera, acceder al título, de cualquier manera. A eso se llama el credencialismo, una carrera loca por el currículum. Detrás de esos certificados de estudios, detrás de esos bachilleratos, títulos, maestrías, doctorados, no les importa si hay calidad, si hay pertinencia, si hay vigencia. La cultura del 11 que conocemos los docentes, a muchos estudiantes no les importa sacar 11 o 20, la cosa es aprobar, ¿no? Lo estratégico es avanzar. Y muchas universidades se han creado básicamente en esa línea de cultura, se puede decir, académica de muchos estudiantes, y en los sectores docentes también esto se ha contagiado. Muchos docentes han desarrollado maestrías y doctorados, pero un buen porcentaje de esos fuera de su especialidad. Fuera de su especialidad. Esto porque las reglas de juego en el sistema actual no incentivan, no obligan a que los posgrados sean de pertinencia a la carrera docente, a la especialidad de los profesores. Entonces, se conoce en el sistema universitario, por ejemplo, de ingenieros que pueden ser magíster en nutrición, de físicos que pueden ser doctores en pedagogía. Lo que se quiere es que las maestrías y los doctorados refuercen la calidad de la carrera docente, la pertinencia en la enseñanza, en la especialización, y eso también existe. Y la proliferación de escuelas de posgrados y servicios de posgrado, ¿no?, que permite que muchos estudien un posgrado a correspondencia, mandan sus exámenes por internet y reciben su cartón por correo. A veces muchos ni siquiera conocen la universidad desde donde se organizan las famosas maestrías a distancia, con costos que van de 50 soles, 60 soles, 70 soles. ¿Por qué funciona eso? Porque a mucha gente lo que le interesa es el cartón, el cartón. Entonces, el tema de la calidad de la educación
es la base de la crisis y muchos la hemos denominado ello el credencialismo. Por lo tanto, este sistema necesita cambiarse, necesita ser reformado. Necesitamos entrar a un nuevo modelo de organización, de funcionamiento, de evaluación, que justamente ataque los elementos de la crisis de la educación, ataque el credencialismo. Y para ello es correcto obligar e incentivar a las universidades a lograr estándares de calidad en el proceso de organización, de funcionamiento, de enseñanza, en los objetivos del sistema universitario. Tiene que haber calidad en la enseñanza, conocimientos vigentes, tecnología actualizada. Tiene que haber calidad en la pedagogía, en la didáctica. Tiene que haber investigación científica en la que estén involucrados docentes y estudiantes. Tienen que haber alianzas estratégicas entre la universidad y los sectores públicos y privados para desarrollar programas de investigación, de extensión, que permita resolver los problemas de la sociedad, los problemas del Estado. Tiene que haber una infraestructura adecuada para llevar adelante procesos de enseñanza actualizados con uso de tecnología. Tiene que cambiar el concepto del profesor como transmisor de ideas o conocimientos a lo que hoy necesitamos, ¿no? Profesores que motiven el desarrollo intelectual, el desarrollo científico-tecnológico de los estudiantes, asociado al uso de información y teorías que se les debe entregar en clases. Eso es lo que necesitamos para cambiar el credencialismo actual. Necesitamos que los docentes sean de meritocracia. Hoy, con la nueva ley, para ser docente hay que ser magíster. Antes bastaba ser bachiller. Y aquellos que logren ser docentes de la más alta graduación, que es docentes principales, tienen que ser doctores. Y maestrías y doctorados en su especialidad, afines a su profesión y al área de su enseñanza, en procesos que tienen que ser evaluados y certificados. Me hubiera gustado que el proceso de acreditación sea obligatoria para todas las carreras. La nueva ley lo pone como, si se puede decir, voluntario, pero genera incentivos para que todas las carreras puedan acreditarse, porque sujeto a la acreditación van a estar la posibilidad, por ejemplo, de contar con más recursos, de acceder a fondos para investigación, para capacitación, entre otros. En algo está relativamente colocado este tema en la nueva ley de la acreditación. Necesitamos también en el sistema universitario mejorar la gestión administrativa. Hoy es burocrática, es centralista. Necesitamos una administración acorde a los tiempos, descentralizada, desconcentrada, simplificada, flexible. Porque los docentes conocemos las rigideces con que trabaja el sistema administrativo. Y a muchos nos molesta ciertos islotes tecnocráticos, algunas oficinas, ¿no?, que no ayudan, sino generan problemas. Tardando los programas de implementación, de evaluación, de remuneración, tanto en los centros de producción como en los programas de investigación, de extensión social, entre otros. El tema administrativo es crucial intervenirlo con esa nueva ley cuando se haga los estatutos respectivos. Se está generando un debate que quiere polarizar el tema de estar a favor o en contra de la norma. La norma se ha aprobado, el tema del debate ya pasó. Y en el proceso de consulta, en el proceso de información que ha desarrollado el Congreso, ¿no?, han participado todos. Nadie puede decir que no ha habido debate, no ha habido consulta. Eso, si se ven los archivos del Congreso, sabemos de que ha habido un proceso. Podría decirse insuficiente, podría decirse de bajo nivel, pero hubo un proceso. Y en la cual visiblemente hemos visto que los grupos políticos acostumbrados a beneficiarse del sistema actual de controlar rectorados, universidades, presupuestos, se han molestado. Hoy están afectados. Y los grupos económicos que han hecho de la educación superior
prácticamente un negocio, también han sido afectados y están molestos. Y muchos congresistas provienen de esos sectores. Por lo tanto, intereses económicos y políticos sí es cierto que están afectados. Y tenían sus congresistas. Muy normal cuando hay una reforma en el Estado, una institución. Hay mucha gente que no es partidaria del cambio. Las reglas de juego vigentes es lo que les conviene, allí se benefician. Pero no podemos discutir si una reforma afecta a mi bolsillo o no y en función de ello apoyar o no. En política, por favor, tenemos que pasar a los temas cualitativos. Es la universidad actual la que está generando profesionales que requiere nuestra sociedad y nuestro Estado, nuestro mercado laboral para resolver los problemas, para desarrollarnos. Es en ese nivel la discusión correcta. Es increíble haber visto a la Asamblea Nacional de Rectores oponerse y decir no a la ley, como si todo estuviera bien, como si el actual sistema estuviera funcionando con estándares de calidad, con transparencia, un proceso de desarrollo institucional al servicio del progreso de la sociedad, del Estado, al servicio de los requerimientos de los mercados laborales. ¿Es así, señores rectores? Para decir no a la ley, han actuado como un partido político, tanto que al propio gobierno la actitud de la ANR le llegó a la coronilla, y debido a lo cual el presidente propuso un proyecto de ley para solamente crear una superintendencia que reemplace a la ANR. Felizmente se ha integrado al proceso de debate integral que existía y bueno, hoy está aprobado esa superintendencia que es la más cuestionada por muchos sectores. Respecto a lo que es esta Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria, quiero comentar lo siguiente. Primero, esperamos que esta superintendencia sea tal, exactamente como conocemos en otros sectores. Una superintendencia es un organismo normativo, supervisor, técnico, autónomo, despolitizado, que tiene la responsabilidad de monitorear, dirigir el proceso de desarrollo de un sector. Eso esperamos de esta superintendencia. Quienes tienen una idea de cómo funciona, por ejemplo, la superintendencia de Banca, Seguros y AFP, van a reconocer de que tiene mucho de técnico, de despolitizado, de autónomo. Hay debates muy normales asociados a el proceso de desarrollo de las industrias o los sectores que supervisan, que monitorean. Esperamos que esa superintendencia sea eso. Pero veamos algunos temas. ¿Cómo se creaban actualmente, con la ley que rigió 30 años, cómo se creaban las universidades? Infraestructura no tenían, capacidad pedagógica no tenían, pero eran autorizados. Locales, ¿acaso no es cierto de que hubo una universidad cuyo local era el altillo de una cevichería y fue autorizada para que funcione? Habían criterios técnicos para su autorización, correspondían a niveles de estudio de mercado, de demanda laboral, de respuesta a los problemas de la sociedad, para nada. ¿Eso no es cierto? ¿Acaso no es cierto que desde muchas universidades privadas y también públicas prácticamente se han organizado negocios en el sector de educación, negocios, o sea, venta masiva de certificados de cursos, de diplomados, la propia educación superior de maestrías y doctorados prácticamente, en la mayoría, ha entrado a esa calidad de negocios, no escolarizados, no supervisados en la calidad de la docencia, entre otros. Si tuviéramos que poner algunos ejemplos de esto, es dramático, absolutamente dramático. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se da autorización a una nueva universidad con el local en una casa vieja de una calle vieja de alguna ciudad? Y lo primero que hace es ofrecer un doctorado que luego nadie sabe dónde funciona y de la cual salen doctores que nunca han viajado a esas ciudades,
que es difícil que demuestren que han estudiado allí. Desde el punto de vista del desarrollo institucional en el plano educativo, cuando hay una nueva universidad, por favor, que empiece con carreras profesionales, pues, enseñando carreras de pregrado para sacar los bachilleres y titulados. Y cuando se haya desarrollado en el pregrado de manera exitosa y con calidad, desarrollarse hacia enseñar maestrías. Y cuando haya logrado experiencia, memoria institucional y dado buenas maestrías, pasar a los doctorados. Esa es la forma correcta que entendemos desarrollo institucional en el sistema educativo superior. Pero una universidad nueva que no tiene pregrado, no tiene maestría y sale de frente a estudiar doctorado, eso, discúlpenme, es un negocio. ¿Eso es correcto? En el tema de la calidad educativa, asociado al credencialismo que he comentado, no corresponde al alumno, no corresponde al padre de familia verificar si la calidad es buena. Eso no es fácil, eso además es costoso. Tiene que haber un organismo público que le dé información al alumno, que le dé información al padre de familia para verificar esa calidad. Calidad que se verifica en procesos, en etapas de logro de ciertas metas, de ciertos objetivos, asociado al cual certificar los logros de calidad de las instituciones e informar a los mercados laborales, informar a la demanda por estudios superiores. Y de esa manera se puede correctamente tener un servicio educativo masivo, está bien, pero por favor de calidad. Eso la ANR nunca hizo ni podría hacerlo, porque eran juez y parte. Ellos mismos tenían que monitorear su proceso de calidad si ellos mismos eran los que junto al CONAFU autorizaban cualquier tipo de universidades. La creación politiquera de universidades de un rector populista, demagogo, que es de una provincia y en su gestión le da universidad a su provincia. No estaría mal si es un proyecto serio que ha de permitir que se desarrolle la educación superior en esa provincia. Pero ¿qué es lo que vemos en muchas? Que hay estudiantes que solo ingresan a las sedes de provincias, hacen 36 créditos y luego se piden su cambio a ciudades con facultades y universidades con un servicio relativamente mejor al de sus provincias. Y no hay promociones, no hay desarrollo, solo son paraderos para luego subir, mostrando una gran aspiración que tienen por la educación. ¿Les parece correcto que esa es la forma de crear universidades? Entonces, la intervención en esto, que pueda hacer una superintendencia, es correcto. Hay superintendencias en países como Chile, como Colombia, que no han violado ninguna autonomía. Y no es autonomía crear universidades sin procesos técnicos. No es pues autonomía crear universidades con criterios demagógicos y políticos. Por lo tanto, otro tema que puede resolver la superintendencia, por favor, vuelvo a repetir, esperando que demuestre ser técnico, político, despolitizado y autónomo. Otra promesa es resolver dos defectos que tenía el sistema de educación universitaria. La universidad, la educación superior en el Perú, no está dentro del sistema educativo nacional. Aquí el Ministerio de Educación solo controla desde el kinder hasta los institutos superiores. Las universidades no son parte del sistema educativo. Y en todos los países, especialmente desarrollados, el sistema educativo es uno solo. Tiene que formar y conformar, ¿no?, en su totalidad, desde el kinder hasta los doctorados, una sola estructura, un solo sistema. En la superintendencia se resolvería en parte, por lo menos burocráticamente, esa integración de la educación superior al sistema educativo. Porque de 7 miembros aproximadamente de la superintendencia, uno va a ser del Ministerio de Educación. Nadie duda que tenemos una educación desastrosa, primaria, secundaria, técnica. Nadie duda que gran responsabilidad eso es de todos los gobiernos a través del Ministerio de Educación. Pero no podemos seguir con un sistema universitario colgado del cielo fuera del sistema educativo. Necesitamos dar pasos iniciales para conformar una sola gran estructura, un solo gran sistema educativo. Otro defecto que tenía la universidad, y todos los grupos políticos, me acuerdo, que lo reconocíamos cuando hacíamos política de jovencitos, y ahora incluso los que hacen.
la universidad era un claustro de espaldas y ajeno a la sociedad, a los problemas de la sociedad. Las universidades no pueden estar pues desvinculados, ser una isla respecto a lo que pasa en la sociedad. ¿Y por qué? Porque enseñaba carreras profesionales que no sirven para los mercados laborales y enseñaban con planes de estudios que no resuelven los problemas que tiene la gente, que requiere el país. No resolvía los problemas de los mercados laborales y no resolvía los problemas de nuestra sociedad. Y entonces vivía a espaldas. Hoy, por lo menos con la superintendencia, allí va a estar el representante de los empresarios, que son los que dan trabajo pues, a la gran mayoría de profesionales. ¿Por qué los empresarios no van a preocuparse y tener una responsabilidad sobre cómo va el proceso de enseñanza de los futuros profesionales que sus empresas demandan? Tiene que haber. Para darles un ejemplo, si en alguna universidad se crea una facultad, por ejemplo, una facultad de administración de empresas, y su plan de estudios no corresponde a lo que quieren los empresarios, hoy, para crear una carrera de administración de empresas, el plan de estudios que proponga la universidad va a tener opinión de los empresarios. Y los empresarios dirán, por favor, hoy necesitamos estas cosas y deben enseñar lo que necesitamos en finanzas, en marketing, en comercio exterior, en organización de empresas, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora sí, ese plan de estudio va a corresponder a lo que quieren los empresarios. ¿Acaso no es cierto esos avisos en periódicos donde se necesita ingenieros industriales, economistas, contadores, administradores, pero de tales empresas, discriminando al resto? ¿Por qué? Porque saben que el nivel de formación no es bueno para lo que ellos demandan. Pero también las universidades no enseñaban nada para la demanda de la sociedad, especialmente a través de formar con ética pública, con ética profesional a los futuros profesionales. ¿Acaso no es cierto que toda esta corrupción que conocemos en el Estado lo hacen profesionales? ¿Quiénes son? Alcaldes, funcionarios regionales, presidentes regionales, profesionales que salen de nuestras universidades. ¿Y por qué son corruptos? ¿Por qué son ladrones? ¿Por qué no se comprometen con el servicio público? Porque en sus universidades no les enseñan ética profesional y ética pública. Ética profesional, por favor, ser buenos profesionales, desarrollar su labor con excelencia, con pertinencia. Y la ética pública, si llegan al Estado, como funcionarios o como autoridades, saber, por favor, que el Estado es servicio público y hay que servir al pueblo, hay que servir a la sociedad. Eso no se enseña. En la UNSAG estamos madurando una propuesta de hacer un instituto, justamente, de ética profesional y ética pública, para que ningún profesional salga sin antes aprobar un diplomado de una fuerte enseñanza en esos temas. Entonces, hay muy buena promesa con esta nueva ley de cambiar las cosas. ¿Es perfectible? Nadie lo duda. Y aquí quisiera señalar o sentar posesión en lo siguiente. Corresponderá a los docentes implementar esta ley. La hemos apoyado en el proceso de debate. De manera firme, la docencia universitaria nacional ha apoyado la reforma. Los estudiantes han andado divididos, pese a que cada vez, asociado a mayor información, se han ido adhiriendo al cambio. Corresponde a la docencia el reto de implementar la nueva ley. Y para ello, al menos acá en la UNSAC, este reto de hacer un nuevo estatuto no puede ser parte de una pelea política. Necesitamos enfrentar el rediseño, la reorganización, la reingeniería de nuestra UNSAC juntos, institucionalmente, porque este es un proceso técnico, programático. Necesitamos diseñar una nueva UNSAC para 20, 30 años y solo lo podemos hacer juntos, con un espíritu institucional. Luego de tener bien resuelto y diseñado nuestro estatuto, sigamos abriendo la legítima competencia democrática en el proceso de elección de las nuevas autoridades. Si no hay unidad antoniana, unidad institucional para hacer un buen estatuto, vamos a generar un espacio de mayor crisis
en momentos en que nos dicen de que está en nuestras manos resolver la actual crisis de más de 30 años, que se generó en más de 30 años de vigencia de la Ley 23.733. Muchos docentes estamos de acuerdo con eso. Hay muchos docentes que han logrado internalizar nuestra problemática universitaria en todos sus niveles. Necesitamos juntarlos a ellos para redactar un buen estatuto. Tengamos una universidad que apunte a la acreditación, a la internacionalización, que optimice sus recursos de investigación y permita que efectivamente la investigación se realice para resolver problemas en alianzas estratégicas con sectores empresariales de la sociedad y del Estado, para que juntos se pueda generar sinergias y lograr mejor conocimiento, mejores respuestas. Necesitamos un sistema administrativo ágil, flexible, descentralizado, desconcentrado, simplificado, donde hayan unidades, por ejemplo, operativas para tramitar de manera rápida obligaciones como los de los centros de producción social, los recursos de investigación, los recursos de administración central. Necesitamos generar incentivos en la docencia para que aquellos que generen recursos a la universidad sean incentivados y premiados. Actualmente las iniciativas de generar recursos propios en nuestra UNSAC se castiga, se impide, se traba. Y entonces muchas capacidades de la docencia para generar servicios que le generen beneficios e ingresos a nuestra universidad no se materializan. Los docentes sabemos lo crítico que es ese tema y vamos a enfrentarnos a los islotes tecnocráticos que justamente generan eso. No estoy hablando mal de los trabajadores de manera general. Sabemos gran aporte y gran compromiso de muchos de ellos, pero ciertos funcionarios, ciertas oficinas se han encargado de trabar el desarrollo, de burocratizarse, de tener y manejar cifras en cajas negras, de utilizar la asimetría de los datos que manejan respecto a la autoridad para sugerir, imponer o manipular. Los docentes estamos ya cansados de eso y queremos que eso cambie. Queremos una universidad, por lo tanto, que esté al servicio del progreso y del desarrollo de nuestra región, de la ciencia, de la tecnología. Necesitamos conocer y saber cuáles son los problemas de nuestra región en todos los campos y aprestarnos a hacer proyectos de investigación para ir resolviéndolos o aportando en ese sentido. Una universidad internacionalizada, acreditada, que haga investigación científica. Tenemos recursos del canon que tenemos que saber aplicar. Tenemos que gastar más y mejor esos recursos, porque hoy se gasta muy poco, justamente porque en estas reglas de juego no hay forma de avanzar rápido, no hay forma de tener iniciativa, no hay forma de desburocratizar procesos. Los profesores que tenemos más de 20, 25 años en la UNSAC sabemos de esto y por eso hemos apoyado la ley. Muchos están preocupados con algunas normas que no son ciertas, que se van a aplicar en lo inmediato. Todos los estudiantes que hasta hoy están en la universidad van a continuar con sus planes de estudios y requisitos, su sistema de obtención de bachillerato. Muchos profesores que hoy no cumplen algunos requisitos van a tener plazos para cumplirlos y desde la universidad vamos a hay que generar políticas para ayudarlos a cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el tema de las maestrías y los doctorados. Es bueno que se pongan límites a la edad. No es muy cierto que colegas de más de 70 años son necesariamente buenos o imprescindibles. Algunos, sin ninguna duda, hay muchas joyas, muchas lumbreras que son mayores de 70 años. En otros casos no es muy cierto y es necesario renovar la plana docente, abrir oportunidades a una nueva generación porque necesitamos fuerte consenso, fuerte motivación, fuerte capacitación en la docencia para comprometerse con un gran reto que significa impulsar esta nueva ley universitaria. Lamentamos que hayan líderes como el propio Alberto Fujimori y su hija Keiko, que estén en contra de la ley, solo por un tema que hablan, el bachillerato automático. El bachillerato automático ha sido de la época del Fujimorismo.
Muchos podían aprobar o desaprobar esa propuesta, pero haber hoy puesto de que para el bachillerato hay que hacer un pequeño trabajo de investigación, ¿no?, los ha molestado. Pareciera que el problema complejo de la universidad lo están simplificando en una política que fue fujimorista. Esa no es la forma de presentarse ni tener opinión sobre este tema, pues. Lamentamos que Alan García no haya apoyado la propuesta de ley, porque sabemos que la Universidad de San Martín era una plataforma de trabajo político y sin duda de recursos económicos privados para el partido aprista. Qué mal que los líderes que tienen que estar viendo el país, sus sistemas, ¿no?, estén teniendo actitudes políticas en función de sus intereses políticos, económicos. Hoy este tema del debate de la ley nos ha mostrado el nivel de visión y proyección que tienen nuestros líderes políticos, y en verdad han preferido sus intereses partidarios y privados. La Universidad César Vallejos tiene fuerte presencia fujimorista. La Universidad Villarreal, la Universidad San Martín de Porres, fuerte presencia de intereses apristas. Universidad de San Marcos como Arequipa, fuerte intereses de Patria Roja. Señores, cuando tenemos que defender y hablar del desarrollo del Perú, tenemos que ver proyecciones, programas, instituciones, y no nuestros intereses, no nuestra barriga. Es un tema donde los valores, los principios, la relevancia tiene que estar por delante. Vuelvo a repetir que la ley es perfectible, posiblemente tiene muchas limitaciones y defectos. Se espera que en los procesos de implementación y de elaboración de los estatutos se puedan complementar algunos temas. La autonomía universitaria no está en juego. Seguiremos siendo autónomos académica, administrativa, normativa y económicamente. Pero tiene que haber algún nivel de control y monitoreo en temas en los que la ANR ha fracasado y estaba comprometido en algunos males, como la mercantilización de la educación y la profundización del credencialismo. Eso lo sabemos todos. Vamos a, sin duda, esperar que se firme la ley, que esté completamente autorizada para su vigencia, y rápidamente la OMP, para que no haya manipulaciones ni mafias en los comités electorales. La OMP va a ir a ayudar a procesos transparentes de elección universal para la conformación de la Asamblea Estatutaria y luego para la elección universal de rectores, vicerrectores y decanos. Vamos a estar atentos a seguir comentando y vamos a discutir con algunos especialistas en programas futuros este tema que ojalá pueda ser el inicio de una gran transformación de nuestro sistema universitario, pero que debe comprometer a toda la clase política, debe comprometer a todos los actores de la educación en el Perú. Por lo tanto, es algo que va a trascender al gobierno de Humala o al general Mora, como quieren un poco estigmatizar en dos militares que supuestamente han metido sus narices en temas que no les competen. Por favor, estamos hablando del presidente y de un congresista. Pueden o no ser militares, pueden o no ser civiles. Tienen la obligación de legislar en temas que son de su competencia. Como políticos tenemos que ver como tal funciones, atribuciones y responsabilidades. Con esto reitero mi gratitud al periodista Washington Alocilla Portilla por la generosa cesión de una hora de producción directa de Poder y Desarrollo Regional y otra de repetición los días domingos de 2 a 3. Saludos a todas las teleemisoras locales que en todas nuestras provincias, además de emisoras, retransmiten este programa que ya se ha hecho regional. Desde aquí llevamos análisis e información en economía y política para toda nuestra región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.